El río Loire tiene una longitud de 1000 kilómetros, discurre únicamente por Francia, siendo el más largo del país. La zona del Valle del Loire y sus castillos es conocida como el Jardín de Francia y declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Preparados? Bienvenidos al Valle del Loire. Esta guía de recorrido por el Loire lo dividimos en dos partes: castillos a visitar y pueblos entre los cuales elegir para alojarte. Hoy vamos a ver qué castillos visitar. La zona del Valle del Loire se extiende aproximadamente entre Nantes y Orleans y tiene a lo largo del trayecto infinidad de ciudades y castillos para recorrer. El tipo de recorrido dependerá mucho de la cantidad de días que dispongas. Puedes comenzar en Nantes y terminar en Orleans o viceversa mientras vas parando al finalizar el día. O, si piensas hacer un recorrido de unos pocos días por el valle, puedes, como nosotros, hacer pie en uno de los pueblos para alojarte allí y salir todos los días a recorrer la zona. Los 3 puntos quizás más equidistantes de los lugares a visitar y lugares con mucho encanto para alojarse son Blois, Amboise o Tours. Claro que tienes infinidad más para buscar en el mapa y seguramente todos son buenas opciones. Incluso hay alojamientos fuera de las poblaciones y también con muchísimo encanto. Luego de mucho pensar, nosotros optamos por Blois y nos alojamos en el Hotel Ibis Center Chateau, un poco por su ubicación en el casco histórico de la ciudad, casi enfrente del castillo, y otro poco por el buen precio para esas fechas. Si bien no hay una lista oficial de castillos del Loire, se considera que los castillos van de 40 a 70. Según otros listados, dice que son aún muchos más, por lo que imaginarán que tendrán que escoger entre los principales para recorrer. Los castillos los puedes dividir entre los que puedes ver por fuera, aunque no pagues la entrada para acceder al mismo, y los que no llegas a ver absolutamente nada hasta que no pagas tu entrada y accedes al recinto. Dejamos acá una posible lista. ¿Comenzamos? Los castillos más lindos del Loire y cómo visitarlos. Chambord. Chambord es de los castillos que te permite verlos aún aunque no accedas a él. Accedes al parking, pagas por tu coche, claro, pero luego lo recorres por fuera. No tienes acceso al interior ni a los jardines. Una vez llegado al castillo, ahí sí puedes sacar tu entrada. Pero si no es el único castillo que vas a recorrer, te contamos que existen varios pases para ahorrar un poco con las entradas, ya que no son nada baratas. Estos pases combinan de 2 a 11 castillos diferentes. Les dejo acá el enlace de la página oficial. Hablando propiamente dicho de los precios del castillo Chambord, decimos que el aparcamiento para coches va de 4 euros a 6 euros por día, dependiendo la distancia de que tienes del parking al castillo, siendo más caros los parkings que están más cerca del castillo, obviamente. Entrada al castillo y jardines, 14,50 euros. Entrada gratuita para menores de 18 años y residentes de Unión Europea de 18 a 25 años. Entrada reducida para no residentes de Unión Europea entre 18 y 25 años. El horario: del 30 de marzo al 27 de octubre de 9 a 18 horas. Del 28 de octubre al 29 de marzo de 9 a 17. Última entrada media hora antes del cierre. Construido a partir del 1519 a pedido del rey Francisco I, Chambord es un ícono del Renacimiento francés en Europa.
el castillo no fue diseñado como residencia permanente y Francisco I se quedó allí solo durante unas pocas semanas. Era un logro arquitectónico que el rey se enorgullecía en mostrar. El plan del castillo y sus decoraciones proviene de un eje central, la famosa escalera de doble hélice, inspirada en Leonardo da Vinci. Bajo el reinado de Luis XIV se completa finalmente la construcción. En 1840, el castillo de Chambord está registrado en la primera lista de monumentos históricos franceses, y desde 1981 está inscrito en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. Es el castillo más grande de la zona del Loire, contando con 440 habitaciones y 365 chimeneas. Cheverny. Acá llegamos al famoso castillo de Tintín, ya que dicen en él se inspiró el creador del cómic para el dibujo del castillo de Moulinsart que aparece en la historieta. Pero aunque dejemos a Tintín de lado, Cheverny es uno de los castillos más visitados del Loire y personalmente es uno de los que más me ha gustado. No tan grande como el recién visitado Chambord, tiene una bella decoración en su interior y unos jardines hermosos como para disfrutar tranquilamente. Edificado por el arquitecto Jacques Bruguière entre 1620 y 1640, conserva sus suntuosos interiores y está en manos de la misma familia desde hace más de 6 siglos. Es un castillo de estilo renacentista con jardines estilo francés e inglés. Los horarios: de abril a septiembre de 9:15 a 18:30, de octubre a marzo de 10 a 17 horas. Precio de las entradas: 12,50 € la visita al castillo y sus jardines. Cheverny es uno de los castillos que no lo ves hasta acceder al sitio ya con tu entrada. Como decíamos, destacan sus jardines, pero fue muy asombroso para nosotros encontrarnos con una inmensa perrera con un centenar de perros. Estamos hablando de perros para casa, claro. Chenonceau. El castillo de Chenonceau es también conocido como el Castillo de las Damas, debido a la importancia que ha tenido muchas mujeres en todos sus cambios. Construido entre 1513 y 1521, es uno de los castillos más visitados. Y nuestro consejo, al igual que en el castillo de Chambord, es que trates de hacer la visita a la mañana y así poder recorrerlos con menos cantidad de turistas para apreciarlos mejor. Hoy en día es propiedad privada, pero se encuentra abierto al público y está totalmente restaurado. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, el castillo se transformó en un hospital que atendió a más de 2.000 soldados heridos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la galería sirvió como paso para la resistencia durante la guerra. Durante esta guerra también fue bombardeado. Es este otro de los castillos que no logras verlo hasta estar dentro del recinto. Los precios. El parking es gratuito y la entrada al castillo y sus jardines es de 14,50 €.
Los horarios van cambiando según el mes y van de las 9, 9:30 a 17 o 19:30 horas, dependiendo de la temporada. Está abierto todos los días del año. Para más información te dejamos la página oficial del Château de Chenonceau. Villandry. Si hay un castillo que no te puede faltar en la lista si te gustan los jardines, ese es Villandry. De estilo renacentista, con museo, huerto y jardines, ocupa 6 hectáreas y es de propiedad privada, abierto al público. En este castillo destacan los jardines, es lo principal para ver. Las entradas las puedes sacar solo para los jardines o jardines más castillo. Si bien nosotros optamos por esta última opción, creo que si ya has visitado varios castillos, el ver solo los jardines es suficiente. Los mismos te dejarán maravillado. Tómate tu tiempo para la caminata. Será larga y entretenida, y el tiempo pasará volando entre los jardines y la huerta. Los precios: entrada castillo y jardines, 12 euros. Entrada solo jardines, 7,50 euros. El horario: a partir de las 9 de la mañana hasta las 17:30 o 19:30 según la temporada. Construido durante el Renacimiento, tiene la particularidad de no haber sido residencia de reyes o cortesanos, sino de Jean Le Breton, ministro de Finanzas de Francisco I. Interesado en la arquitectura, Jean Le Breton también lo estaba en el arte de la jardinería, que tuvo oportunidad de estudiar cuando fue embajador en Roma. Desde su construcción en el siglo XVI hasta principios del siglo XX, el castillo estuvo siempre en manos de la aristocracia francesa. En 1906 fue comprado por un matrimonio, tatarabuelos del actual dueño. Los propietarios del castillo siguen viviendo en él en una zona que no se visita. Sully-sur-Loire. Quizás este es uno de los castillos que no has sentido nombrar entre los más bellos del Loire. Pero te aseguro merece una visita, y principalmente porque este es de los castillos que puedes arrimarte y verlo por fuera sin pagar ninguna entrada. Sí tiene un costo acceder dentro del mismo. Precio de la entrada, 8 euros. Es pequeño, construido a finales del siglo XIV, se encuentra totalmente rodeado por un foso de agua, ya que él mismo era una fortaleza defensiva. Los horarios varían según la temporada y van desde las 10 horas hasta las 17 o 18 horas. Ubicado en la entrada oriental del Valle del Loire, fue declarado monumento histórico en 1928. Frecuentaron este castillo personajes ilustres como Juana de Arco, Luis XIV o Voltaire. Castillo de Blois. El castillo de Blois fue la residencia favorita de los reyes de Francia durante el Renacimiento. En 1429, Juana de Arco fue bendecida en su capilla antes de dirigirse a levantar el sitio de Orleans. Este castillo lo elegimos para visitarlo a la noche, en el espectáculo de luz y sonido. El mismo se realiza de abril a septiembre y evoca episodios famosos de la historia del castillo. Es necesario, si no habla francés, alquilar una audioguía, pero es una actividad muy recomendable.
Inaugurado el espectáculo en el 2018, se realiza al caer la noche a eso de las 10 horas. La puesta en escena sonora y visual de 360 grados vale realmente la pena. Precio de la entrada, 11 euros. Entrada combinada de visita del castillo y espectáculo de luz y sonido, 20 euros. Castillo de Amboise. Durante casi 2 siglos, la historia del Castillo Real de Amboise estuvo íntimamente ligada con la historia de Francia. Palacio de los Reyes Carlos VIII y Francisco I durante el Renacimiento es también la sepultura de Leonardo da Vinci, el cual residió en el castillo de Clos-Lucé en la misma localidad. Este castillo es de los que puedes ver por fuera sobre la orilla del río Loire. Precio de la entrada, 12,80 euros. El horario, de 9 a 12:30 y de 14 a 16:45 en baja temporada, y de 9 a 19 horas en temporada alta, pero varía un poco según el mes en que se lo visita, así que chequea la página antes de ir. A esta serie de hermosos castillos que hemos visto, le podemos agregar las visitas a Chaumont, en donde se realiza el Festival Internacional de los Jardines, Clos-Lucé, que fue la residencia de Leonardo da Vinci, y Chinon, construido sobre una cima rocosa dominando la ciudad del mismo nombre. Con esta lista de los castillos del Loire, esperamos haberles sido de ayuda en la elección de castillos a elegir al visitar la zona. En el próximo video hablaremos sobre las opciones de transporte para visitar la zona, pueblos para visitar y alojamientos. Hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado y te hemos servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima, acompañantes de viaje.